La única manera de crecer es saber invertir. Puedes invertir tiempo, tu dinero, tu esfuerzo. Pero si quieres crecer, tienes que aprender que la inversión no tiene mucho que ver con el dinero. Tiene más que ver con tus emociones. Nuestros mayores obstáculos para invertir son nuestros miedos o reacciones impulsivas. Hoy te voy a enseñar a reconocer tus reacciones impulsivas y cómo hacer que trabajen a tu favor. La misión de este episodio es que tú puedas tomar la mejor decisión en inversiones tomando en cuenta tu personalidad. Los factores externos en las inversiones es el mercado, es volátil, de acuerdo a las necesidades de todo el mundo o de grupos específicos donde están moviendo su dinero. La segunda es la situación de oferta y demanda. La oferta crea una necesidad y una demanda crea otra necesidad. El otro punto que hay que tomar en cuenta son las reglamentaciones o las regulaciones que tiene ya sea el mercado o las plataformas o el mismo gobierno para poder hacer esas inversiones. Otro de los puntos que también tienes que tomar en cuenta será el producto en sí que estás comprando como inversión. Los factores externos para una inversión básicamente se pueden dividir en tres grandes grupos: condiciones, plazos y montos. Cuando hablamos de condiciones estamos hablando básicamente de claridad en los retornos de inversión, claridad en las reglas, el contrato donde se va a sustentar tu inversión y el monto que vas a invertir. Esas son las condiciones. La segunda son los plazos. En los plazos tiene que ver si es un plazo fijo o es un plazo variable en lo que tú vas a poder invertir. Y el tercer punto se refiere a los montos. Los montos se refieren a si tienes que dar un monto inicial y si puedes continuar aumentando ese capital o ese monto, o simplemente es un monto fijo y tienes que hacer diferentes montos. Sin embargo, tanto las condiciones como los plazos y el monto para cada uno de nosotros será diferente y estará influido por completo por tres factores básicos: tu etapa de vida, tu sistema de reacción ante el estrés y, sobre todo, tus configuraciones inconscientes. Ahora, hablemos de los factores internos, cómo influyen en nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, la etapa de vida. No es lo mismo estar en una etapa de vida donde estás recibiendo dinero, como es la infancia o hasta los 21 años, donde tu papá te da y te mantiene, o la etapa donde tú estás produciendo el dinero y lo estás acumulando, o la etapa donde estás consolidando tu dinero, o la etapa donde ya estás en retiro. Cada una de esas etapas tiene necesidades distintas. Por lo tanto, tienes que entender que tu etapa de vida será un factor importantísimo en la toma de decisiones. Y la segunda, el riesgo que puedes llegar a tomar ante una inversión. ¿Cuál es el riesgo o cuáles son las percepciones del riesgo ante una inversión? No es lo mismo una persona que va a actuar con miedo o con una sensación de pérdida o con una sensación de incertidumbre, ira. Es decir, tenemos tres emociones básicas donde nosotros preferimos unas que las otras. Hay personas que son más tendientes a ser más arrebatados, que es la tendencia a la ira. Otras personas que son más tendentes a ser más serenos o que son muy aprensivos hacia las pérdidas. O hay otras personas que son muy aprensivos pero hacia la incertidumbre o hacia el miedo al dolor. Por lo tanto, cada una de estas personas va a percibir su vida de acuerdo a sus reacciones emocionales de ataque, huida o pérdida. Y la tercera es que nosotros en el monto o en la inversión que vamos a tener, pues no es lo mismo que tú percibas te van a traicionar o que van a ser injustos contigo o que van a tratarte con apoyo o sin apoyo o de forma agresiva, o no te vas a sentir valorado o te vas a sentir rechazado en esta comunidad donde tú vas a invertir. Todo eso tiene que ver con una percepción, si te fijas, de tus heridas de la infancia. Por ejemplo, si tú tienes hoy día 24 años, quizá estás más preocupado por tener una relación que poder empezar a invertir en una inversión a largo plazo, como por ejemplo un proyecto productivo que donde estás tratando de invertir a largo plazo, o en una, ahorrando para poder hacer crecer tu capital en un fondo indexado. Sin embargo, cuando tú tienes una preocupación a los 42 años sobre tu futuro, estás empezando a entender que si no tienes ingresos pasivos de diferentes fuentes, entonces se te va a complicar en un futuro. Todo eso depende de tu etapa de vida. Obviamente no hay una etapa ideal para invertir. Puedes empezar a invertir desde que tú naces. Sin embargo,
hay una tendencia, hay una necesidad interna de la naturaleza humana donde nosotros pues vamos a darle prioridad a los amigos, a la pareja, a la profesión, a nuestros nuevos proyectos, al altruismo o a la mentoría. Tu personalidad te va a marcar una reacción impulsiva donde cuando estás con estrés normalmente atacas, huyes o paralizas. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú estás en una inversión muy volátil, criptomonedas, y tú eres de las personas que atacas, entonces va a estar a la defensiva y entonces en la volatilidad de este mercado, entonces cuando pierdas vas a estar muy enojado y cuando ganas vas a estar muy alegre. Pero si estás alegre y enojado en el día 7 veces porque tu obsesión de estar viendo cómo va creciendo tu inversión, vas a estar más preocupado. Eso te va a desgastar más que si tú inviertes en un plazo más certero, más fijo, donde las reglas y las normas sean más estructuradas. Así es que tienes que entender cómo es tu personalidad ante el estrés, ya sea para saber cómo vas a manejarlo y controlarte, o simplemente si ya sabes cómo eres, pues no te metas en esas inversiones. Vamos a hablar entonces ahora de las heridas de la infancia en cuanto a las inversiones. Por ejemplo, si tú tienes una herida, voy a suponer que sea de rechazo o de indiferencia. Bueno, pues tú ya sabes que el valor que tú le des al producto o que te den a ti, la atención que te den el valor a tu producto va a ser muy importante. Y si la empresa donde estás invirtiendo, porque tu monto tú consideras que es pequeño o es muy grande y la persona que está invitándote al negocio no valora tu esfuerzo, tú te vas a sentir incómodo. O si tú tienes alguna herida emocional, ya sea de abandono o de humillación, entonces tú vas a querer que esa persona que te invitó al negocio siempre te esté acompañando y te esté diciendo lo que está pasando en la inversión. Y si sientes que no está junto a ti o si no te está dando explicaciones, entonces tú te vas a sentir abandonado o te vas a sentir humillado y te va a poner muy nervioso. O si, por ejemplo, tú tienes una herida ya sea más racional, ya sea de injusticia o de traición, entonces tú vas a estar muy obsesionado en que las reglas, las normas, las estructuras se cumplan y ahora tú me cumples lo que tú me prometiste. Pero como son situaciones o variables que no dependen del producto, sino dependen del mercado o de las regulaciones, entonces pues no va a estar tan cómodo o va a estar cómodo dependiendo del tipo de inversión en el que tú te metas. ¿En qué vas a invertir y cuáles son las características? ¿En qué te tienes que fijar para que tú puedas saber si esa inversión es para ti? Obviamente, la segunda parte es conocerte profundamente a ti para saber cómo es tu personalidad y cuál es la personalidad que más se adapta a la inversión que vas a escoger. Tu personalidad varía de acuerdo primero a tu etapa de vida. Ya comentamos que tu etapa de vida tiene que ver con cómo vas a ir preparando tu futuro o tu retirada. Tienes que entender que hay un ciclo donde tú dependes de tus padres, un ciclo donde tú tienes que ser independiente y generar ingresos y empezar a tú desarrollar diferentes fuentes de ingresos. Hay otra etapa donde esas fuentes de ingresos tienen que madurar porque tienes que hacer que diferentes fuentes de ingresos tienen que consolidar tu patrimonio. Y entonces, como te dije al principio, ahorrar no significa crecer. Hay 3 maneras de hacer crecer tu patrimonio. 1 es el trabajo, y el trabajo es el primer paso para que tú puedas generar dinero. El segundo punto son proyectos productivos, que es invertir en empresas, ya sea propias o de terceros, para que puedan hacer crecer tu patrimonio sin que dependa de tu tiempo ni de tu esfuerzo. Esa es la gran fórmula para empezar a invertir en proyectos productivos. Y la tercera fórmula es empezar a invertir en proyectos financieros o productos financieros donde tus ahorros generan o donde tu dinero genera más dinero. Trabajo, proyectos productivos o dinero. Esto dura su tiempo, tiene su tiempo de madurez. Por lo tanto, tienes que aprender a invertir tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo, tu enfoque en proyectos productivos para que empiece a madurar. Cuando tú inicias y aprendes sobre esto, vas a entrar en una etapa se llama interdependencia, donde tienes que consolidar tu patrimonio. ¿Qué significa consolidar tu patrimonio?
Consolidar tu patrimonio significa hacer crecer tus proyectos productivos, o sea, tener muchos proyectos productivos. Primero, tus ahorros son para multiplicarlos, sacarlos e invertirlos en proyectos productivos que necesiten otras personas o otros mercados, porque el interés va a surgir que sea demandado tu idea. Cuando tú tengas diferentes proyectos productivos ya maduros, donde ya no tienes que estar tú tan metido ahí en el trabajo o en el negocio, porque ya finalmente tiene tanto interés en el mercado por lo que tú has creado, entonces solamente tienes que recibir esos rendimientos. Para que tú, cuando tú tengas maduros estos proyectos productivos, bueno, pues al final, que es de tu etapa de vida, que se llama la etapa de retiro, pues empieces a simplemente retirar tus ahorros, vender tus empresas, quizá delegar tu liderazgo de las empresas que más te gustan o que te gustaban, delegarlas o venderlas, o contratar a otras personas como CEOs o como directores, y todo eso te va a ayudar a que tú empieces a cosechar y a disfrutar de todo lo que has creado. Tenemos que entender que hay diferentes percepciones de la realidad ante un proyecto, donde tu emoción va a tener todo que ver sobre la percepción. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, mira, hay inversiones que son muy claras las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, las condiciones de una inversión tienen que ver, punto número 1, el monto que tú vas a ganar. Hay inversiones donde es clarísimo el retorno. Tú inviertes tanto, te van a regresar. Pero hay otras inversiones que son inciertas. Tú inviertes tanto y no sabes cuánto vas a ganar. ¿Te fijas que tu percepción de la realidad o la percepción de esa emoción, si eres tú más nervioso o menos nervioso, la vas a pasar bien o no la vas a pasar tan bien si no tienes tan clara esta primera fase que es el retorno de tu inversión? Entonces, toma en cuenta el retorno de tu inversión, si es claro o no es claro, y cómo eres tú ante esta circunstancia. Punto número 2, el plazo de tu inversión. Tú sabes que hay plazos. Punto número 2 son el contrato o las condiciones de la inversión. Hay inversiones que son muy claras, donde las reglas pues no cambian, porque finalmente están muy reglamentadas o están metidas dentro de un sistema que es difícil que cambie de acuerdo a las reglas, ¿no? Los bonos, todo eso son muy reglamentados, y tú sabes que con el monto que tú ingreses vas a obtener un porcentaje fijo en un tiempo determinado, y esas reglas no van a cambiar. Pero hay otras reglas que sí pueden llegar a cambiar, porque las condiciones del mercado o las reglamentaciones del dinero cambian. Por ejemplo, hoy los mercados descentralizados pues están apenas acomodándose en un mundo económico que es muy nuevo para los mundos descentralizados. Por lo tanto, las criptomonedas, los mercados de granjas de liquidez descentralizadas o contratos descentralizados, pues los gobiernos están tratando de crear ciertas reglamentaciones y normas para que puedan pagar impuestos, para que puedas ser más protegido, para una serie de cosas. Por lo tanto, esas reglamentaciones pueden llegar a cambiar. Si tú quieres invertir, observa qué tanto dependen estos contratos de las reglamentaciones y del mercado. Si van a ser muy cambiantes y tú eres súper rígido, no la vas a pasar. Pero si ya sabes que pueden ser cambiantes y puedes llegar a ganar o perder, bueno, pues entonces tú lo puedes soportar más de acuerdo a tu personalidad. Y la tercera, tienen que ver con el riesgo hacia la pérdida del capital. La pérdida del capital tiene que ver con, si yo invierto tanto, qué tanto riesgo, qué tanta probabilidad tiene de que mi capital se pierda. Por ejemplo, si tú inviertes en acciones y esas acciones en una startup apenas está creciendo y no le fue bien, entonces pues sí puedes perder tu capital. Pero si en esas mismas acciones tú lo inviertes en una empresa que ya tiene muchos años y que está en un momento de crecimiento, bueno, pues es muy probable o muy poco probable que pierdas tu capital. Puedes ganar menos o más, pero tu capital creo que va a estar más estable. Entonces, en las condiciones tienen que ver con el monto que tú vas a retornar por tu inversión,
las condiciones de los contratos o las reglas con las que vas a hacer tu inversión, y la otra es la percepción de la pérdida de capital en la que tú vas a invertir. Esas son las condiciones. Punto número 2, tus plazos. Tus plazos tienen mucho que ver con tus etapas de vida. Si son a plazos fijos, que pueden ser donde si tú empiezas a invertir a los 60 años, bueno, pues entonces ya no tienes un plazo de 10 años o de 5 años para tu inversión, porque ya no te va a servir. Tú tienes que pensar que los plazos tienen mucho que ver con tus etapas de vida y tus necesidades dentro de la etapa de vida en la que estás viviendo. Quizá cuando eres joven, esta recuperación rápida de estar moviendo tu dinero, pues lo puedes aprovechar para generar nuevos proyectos productivos. O si estás en una edad media, pues entonces tú puedes empezar a tardarte un poquito más para hacer una consolidación de tu ahorro, y que esa consolidación de tu ahorro puedas hacer una inversión más grande en un proyecto productivo. Entonces, cada vez, si te fijas, tus ahorros o tus inversiones tienen que ver con los plazos y tu etapa de vida. Y la tercera parte son los montos. Quizá cuando estás muy joven los montos son pequeños y las inversiones pues que te piden pueden llegar a tener montos muy grandes, como para invertir en un bienes raíces, o pueden ser montos muy pequeños como para empezar a iniciar con productos financieros, no lo sé. Pero los montos van a ser también muy importantes. Hay montos que son fijos y entonces tú vas haciendo un monto nada más y lo pagas, y hay montos que puedes incrementar. Es decir, si tú inviertes en una startup, entonces te van a pedir un monto, ¿no? Pero esta startup está apenas creciendo y necesita una revalorización o una inyección de capital, y entonces de ese monto tú tienes que volverle a meter dinero para poder impulsar esta startup. ¿Por qué? Porque necesitan que esta startup madure para poder tener retornos. Entonces hay diferentes productos en los cuales pues el monto será una variable muy importante. También tendrá que ver con tu etapa de vida, cuánto tienes ahorrado o dispuesto a invertir o a perder o a ganar, y también tiene mucho que ver tu personalidad, cuánto tú percibes como que es un monto donde tú estás cómodo para perder o para ganar. Todo tiene que ver, si te fijas, con tu personalidad. Lo primero que tú tienes que hacer para tomar una buena decisión financiera es conocerte a ti mismo. Si no sabes quién eres, cómo eres, si quieres conocer más de tu personalidad subconsciente, te dejo un test para que tú puedas conocer tu etapa de vida, tus sistemas de reacción y tu personalidad subconsciente, que te dará una guía muy perfecta, muy clara, para que tú sepas quién eres y en dónde puedes invertir. Mi nombre es Adrián Alavés, soy experto en la conducta humana y enseño a personas y organizaciones a tomar las mejores decisiones conociéndose profundamente.